Bienvenido, un placer tenerte acá, Andrés. Gracias, Priscila, un gusto, como siempre. A una semana de un día importante para la historia del país y también para Chile. Sin duda, efectivamente es un hito histórico, algo muy importante, porque por primera vez una corte va a pronunciarse respecto a este tema, ¿no? Y una corte nada menos que como la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. Entonces, naturalmente que esto es muy relevante, muy importante, y para ambos países, ¿no? Para Chile, efectivamente, pero sobre todo para Bolivia, que es una causa histórica que une a todos los bolivianos y que tiene mucho sentimiento incluido, ¿no? Bueno, es importante recordarle a la gente qué es lo que va a pasar el siguiente lunes, porque hay un pedido específico que ha hecho Bolivia y la Corte tiene que pronunciarse respecto a este pedido, no puede decir otra cosa, o sí. No, claramente no puede actuar ultra petita, ¿no? Es decir, fuera de lo que se le ha pedido. La Corte tiene que decidir en base a lo que se le ha pedido, y lo que se le ha pedido es que falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia, ¿no? Y tiene que hacerlo de buena fe y en un plazo razonable. Eso es lo que ha pedido básicamente Bolivia. Y para ello, además, no solo es emitir el pronunciamiento respecto de si existe o no esta obligación y si Chile la ha incumplido, sino que además va a asumir una posición respecto a todos los temas que se han discutido a lo largo del proceso, ¿no? Que son básicamente los hitos, los momentos en los que Chile se ha comprometido o ha prometido resolver este problema. Entonces va a haber un veredicto, un fallo que va a hablar de la historia, ¿no? Y va a dilucidar qué ha pasado, ¿no? En algunos casos que obviamente hay controversia, hay contradicción entre lo que dice una y otra parte. La Corte va a decir cuál es su posición respecto a eso, y en eso también vamos a ver qué realmente ha pasado, ¿no? Va a ser también la parte histórica que se define, y en eso está incluido si Chile actuó o no de buena fe en esas negociaciones, ¿no? Porque efectivamente Bolivia alega que Chile no actuó de buena fe, ¿no? Que llevó las negociaciones al fracaso, y Chile alega que no fue su culpa, ¿no? Que Chile, en realidad, ellos sí actuaron de buena fe, pero que fue por las acciones de Bolivia o de Perú en cierto momento que no se pudo llegar a buen puerto. Entonces, todas esas cosas va a contener el fallo. Es un documento bastante extenso, largo seguramente, de más de 30 páginas, en el cual van a estar todos estos datos, y al final de todo ese recuento va a estar la decisión final, en la cual sí se decide si existe o no la obligación de negociar. Ahora, cuando hablamos de un acceso soberano al Océano Pacífico, ¿esta palabra es la que puede complicar un poco el fallo? Sí, obviamente, si el fallo va a incluir o no el término de soberano, es importante, ¿no? Porque obviamente si la Corte solo dice que Chile tiene la obligación de negociar un acceso al mar, no va a ser tan contundente como si dijera un acceso soberano al mar, ¿no? Entonces, obviamente, lo que estamos esperando es que la Corte nos dé la razón totalmente y diga acceso soberano. Y bien dices que ese es un término clave, ¿no? Porque ha sido además una de las preguntas que ha hecho uno de los jueces, el japonés Hiwashi Owada, quien preguntó a las partes qué entienden por acceso soberano, ¿no? Porque ambas partes utilizaron el concepto a lo largo del juicio, y en ese momento Bolivia respondió que no era un tema que hacía a la fase preliminar, donde se discutía solamente la competencia, sino que tenía que ver con el fondo. Y ya en el fondo, Bolivia aclaró que ese es un concepto que se va a definir en la negociación, ¿no? Mientras que Chile respondió en ese momento que el acceso soberano es algo que Bolivia entiende como una cesión territorial, una cesión de territorios, ¿no? Y para eso citó varios acápites o partes de los documentos que justamente Bolivia había presentado a la Corte, pero esos documentos eran las citas que hacía Bolivia de Chile. Entonces Chile se estaba autocitando con esa respuesta, y fue algo que Bolivia lo hizo notar a la Corte en ese momento, y creo que fue muy oportuno, porque eso también dirimió la fase preliminar en favor de Bolivia. ¿Y puede haber en este caso una decisión salomónica y que esta palabra soberana no aparezca? Claro, esa sería
más o menos la solución salomónica, en la cual se establezca que existe la obligación, pero no hable de soberanía. Entonces se le estaría dando la parte de la obligación a Bolivia y la parte de no incluir la soberanía a Chile, ¿no? Ahí sería una cosa en medio, ¿no? Podría tomárselo así. Otra opción es que claramente diga no existe la obligación de negociar, le dé la razón a Chile y diga ahí o aclare que si en algún momento hubo la obligación, ya fue cumplida, ¿no? Es decir, Chile en ciertos momentos adquirió efectivamente la obligación de negociar, pero la cumplió después al negociar de buena fe y no fue su culpa que las negociaciones fracasaran. Y el escenario más favorable, naturalmente, sería que la Corte diga que existe la obligación de negociar un acceso soberano al mar y ahí, obviamente, tengamos que iniciar una negociación con Chile para resolver el problema con soberanía. O sea, solo hay 3 posibilidades de fallo, por lo que entiendo. Bueno, en realidad obviamente puede jugar con algún otro concepto o incluir tal vez otra forma de decidir el caso, ¿no? Porque la Corte puede innovar, ¿no? Y lo hemos visto en el caso Chile y Perú, que emitió un fallo que realmente nadie esperaba, o bueno, por lo menos yo no esperaba que esa sea la solución. Entonces la Corte puede decidir entre darle la razón a Bolivia y darle la razón a Chile totalmente. Hay muchas otras posibilidades, ¿no? Una de ellas es esa que yo te planteo, pero también decidir en cuanto a más o menos cómo se tiene que realizar esta negociación, ¿no? Qué se va a negociar en la negociación y si va a haber algún plazo, ¿no? Entonces todo eso va a definir realmente a qué lado se inclina la balanza, ¿no? Si es más a Chile o a Bolivia. Ahora, ¿cuál debe ser la imagen que lleva a Bolivia hasta La Haya para escuchar este fallo? A la cabeza del presidente Evo Morales, los expresidentes, excancilleres, sectores sociales. ¿Cómo debe ir Bolivia? Claro, es importante, creo, mostrar esta imagen de unidad, ¿no? De cohesión, de que todos estamos con esto y que es un tema que nos importa mucho. Creo que eso es algo muy positivo, pero tampoco hay que politizar el tema, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado porque, claro, ir hasta la Corte es un poco inusual, si se quiere, es decir, que el presidente asista, ¿no? Eso no se da, de hecho, nunca. Entonces, llama también la atención y ojalá no sea malinterpretado o sea considerado de una forma que no es, ¿no? Pero no podría afectar en nada, ya el fallo está dado. Claro, la decisión ya está tomada, sin duda, ¿no? Pero el tema político, ¿no? Cómo se lo maneja, cómo lo entiende Chile, porque tenemos que acordarnos que tenemos que negociar con ellos. Entonces, pero están ellos muy enojados, ¿no? Claramente. Porque las reacciones y los pronunciamientos que tienen son de ataque, ¿no? De confrontación, no de diálogo, no de, bueno, veamos qué pasa y luego charlamos. Están muy a la defensiva, ¿no? Y hemos visto algunos comentarios respecto al uso de la fuerza, ¿no? Y cosas que no van en este siglo, pero están así las cosas y claramente hay un nerviosismo, ¿no? De parte de ellos, porque también claramente Bolivia llega como el gran favorito a esta instancia por todo lo que se ha dado, por cómo ha sido la fase preliminar y por cómo ha defendido Chile sus argumentos en el proceso de fondo, donde no ha añadido nada nuevo, ¿no? Ha insistido con el tratado, a pesar de que la Corte ya había aclarado que el tratado no es la esencia, no es el objeto de la demanda, pero Chile ha decidido insistir con eso y eso obviamente no les va a llevar a nada bueno. No creo que la Corte retroceda y diga, bueno, cierto, tenían razón, ¿no? Ya la Corte ha dicho no tiene nada que ver el tratado, entonces fue algo, me parece, inútil, ¿no? Estéril tratar de insistir con ello y por eso Bolivia es el gran favorito, como digo, ¿no? Para obtener un resultado favorable y ojalá que así sea. Bueno, después del fallo ya te invitaremos también, Andrés, para que podamos hablar justamente de qué va a pasar después del fallo, cuáles deberían ser los pasos, analizar la determinación de... Que va a ser lo más importante, la Corte, ¿no? La negociación misma, qué es lo que vamos a negociar en esa instancia, va a ser algo muy importante y bueno, de acuerdo a todo lo que estamos viendo, en realidad las condiciones no están dadas en este momento, hay mucha tensión, no hay un ambiente de negociación y bueno, en eso también tenemos que trabajar, no hay que pensar, por eso digo, no hay que politizar mucho el tema y tampoco hay que confrontar
a Chile, ¿no? Hemos visto unos tweets, no solo del presidente, sino de algunos ministros que en lugar de bajar los ánimos, los enardecen más, ¿no? Hay una exacerbación de ánimos y eso no nos ayuda a nosotros, no está en nuestro interés como país exacerbar más las cosas, al contrario, tenemos que tratar de ser más conciliadores y entendernos con el posible interlocutor. Muchísimas gracias, Andrés, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Priscila, como siempre, un gusto. Vamos a estar pendientes. Estamos a 7 días del fallo de La Haya.